Bueno, Glo, hola. La idea es hacer con estos tutoriales o videos, tratar de que por lo menos aportarte algo de que te puedan aclarar algunos conceptos. Yo lo que agarré es este capítulo que se llama Costodificación de Precios, que la idea sería ver primero este capítulo y después otro, después te lo explico por WhatsApp. Acá el punto central de este tema es la idea es definir precios de los platos, pero para definir los precios de los platos, lo que plantea la bibliografía es que tenés que definir cuáles son los costos y cuánto querés ganar sobre esos costos. Y ahí entras a ver, cuando ves el tema de los costos, tenés dos tipos de costos. Costos directos, que son variables asociados a cada plato, y costos indirectos que no están asociados a un plato en sí mismo, sino que forman parte de los costos de la estructura de un restaurante y que además en general esos costos son fijos, ¿sí? Si bien hay costos que son fijos y otros semifijos, por ejemplo la electricidad es un costo que no está asociado a ningún plato puntual porque ilumina todos los platos, pero no es fijo estrictamente porque depende del consumo eléctrico. Y después tenés otros costos indirectos que sí son fijos, como por ejemplo, el más claro es el personal. Entonces, cuando vos querés definir el precio de un producto, considerás los costos variables directos asociados a un plato, que es el costo de la materia prima, y después le tenés que asignar a cada plato un valor, un monto en pesos que permita cubrir los costos fijos y la rentabilidad del dueño del restaurante. Eso es lo que se plantea. Entonces, en la primera parte del capítulo se hace una descripción de todo lo que se llaman los costos indirectos, que pueden ser, como te decía, fijos o semifijos, como la electricidad, que sería semifijo, o acá tenés, por ejemplo, el costo de los recursos humanos, del personal, 2.411 pesos, los alquileres en un costo fijo, las amortizaciones de los equipos de instalaciones, acá habla del servicio de luz y gas, etc. Entonces vos tenés un montón de costos fijos que tiene por mes este restaurante. Entonces, un poco lo que plantea la bibliografía digamos, el tema central es este tema de que el precio neto de un plato, el precio con el cual hay que definir un plato, va a depender del costo directo variable, que acá le llaman costo estándar unitario del plato, por un coeficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a definir un costo estándar unitario, cuánto me sale armar un plato de una milanesa con puré, cuánto hay que tener el costo de la carne, el pan rallado y las papas, pero a ese costo directo lo tenés que multiplicar por un coeficiente, que ese coeficiente va a incluir todo el componente indirecto, ¿sí? Fijo y semifijo. Este coeficiente, fíjate que vos es igual a 1, por ejemplo, si yo para hacer un plato de milanesa con puré tengo de costo 50 pesos, lo voy a tener que multiplicar por 1, algo, ¿sí? Que me permite absorber esos costos indirectos. Entonces el coeficiente es 1 más los costos no relacionados con la materia prima, es decir, los costos indirectos, y la ganancia deseada por plato que quiere tener el dueño del restaurante, dividido el costo total de los insumos, ¿sí? Entonces, empieza a navegar la bibliografía con este ejercicio, donde lo primero que hace es sacar el costo estándar total de los insumos, es decir, cuánto tenemos de costo total de los insumos considerando una X cantidad de platos para producir por mes. Y después calcula los costos no relacionados con la materia prima, salarios, alquileres, amortizaciones, servicios, tasas municipales, comida del personal, etcétera, etcétera, que da un total de 9.210. Y a su vez explica que el dueño del restaurante quiere ganar 1.300 pesos de rendimiento, de ganancia por su inversión, más 3.000 pesos por mes de retiro mensual de la caja, para honorarios propios o gastos propios, o sea, 4.300 pesos por mes. ¿Qué pasa? Estos 4.300 pesos por mes que quiere ganar el dueño del restaurante tienen que ser lo que se llama neto de impuestos a la ganancia, es decir, después de pagar impuestos a la ganancia, el tipo se quiere quedar con 4.300 pesos por mes. Entonces, lo que se hace es,
calculo los pesos suficientes, estos 6.615, tal que deducido un impuesto a las ganancias del 35% me queden 4.300 pesos. O inversamente, hacemos 4.300 pesos dividido 1 menos 0,35, que es la alícuota de impuesto a la ganancia. 4.300 pesos dividido 0,65, que es este paréntesis, me da 6.615. Es decir, si a 6.615 vos le sacás el 35% del impuesto a la ganancia, te va a quedar 4.300 pesos. Esa cuenta la puede hacer como quiera. Entonces, el coeficiente es 1 más los costos indirectos más la ganancia antes de, con el impuesto a la ganancia incluido de 6.615, esto más esto, dividido los costos estándares directos, o sea, los 8.905 el costo total de los insumos para una X cantidad de platos a producir. Eso me da 1 más 15.825 dividido 8.905 me da 2,78. Y a su vez a eso hay que sumarle el IVA y algún otro impuesto, como ingresos brutos, tasa de seguridad e higiene, y por lo tanto al coeficiente de 2,78 hay que multiplicarlo por 1 más el 21% de IVA más un 4% que le indica acá el ejercicio de otros impuestos como ingresos brutos y seguridad e higiene. Es decir, el coeficiente neto total es 3,48. Por lo tanto, el precio bruto de un plato es el costo estándar unitario por el coeficiente por 1,25. Es decir, el costo estándar por 3,48, que es el coeficiente definitivo. Fíjate acá esta grilla que es representativa. Esta es la cantidad de unidades a vender del restaurante, ¿sí? Por cada uno de los platos. Va a vender 260 platos por mes de brochet, ni cuas, ni cois, que no sé qué, 390, 650 de ensalada verde, 450 platos de ravioles, tagliatelle, 510 platos, ñoquis. Entonces tenés el costo estándar unitario, que esto lo define, lo llama él de una ficha, pero básicamente es el costo de los insumos por plato, ¿sí? De ravioles, por ejemplo, sale 1,698 pesos por plato de ravioles. Entonces, el costo total para producir 450 platos de ravioles por 1,68 de 764 pesos de costo directo de los insumos. Y así que hacen con todos los platos, entonces el costo total es lo que veíamos arriba de 8.905. Fíjate que acá se describe el cálculo. Luego decimos, bueno, tenemos todos los costos indirectos y la ganancia. O sea, para absorber todos esos costos indirectos y la ganancia, yo tengo que multiplicar los 8.905 que ves acá por el coeficiente que habíamos calculado, que daba, si vamos acá arriba, daba 3,48, ¿sí? Entonces, multiplicando todos los costos base, ¿sí? Indirectos por multiplicando el costo estándar de los insumos de cada plato, 0,749, por 3,48, que es el coeficiente, da 2,61, ¿sí? Entonces, 2,61 por 260 platos de brochet da 677 pesos de brochet. Es decir, el precio unitario de la brochet va a ser 2,61, no va a ser 0,749, va a ser 2,61 para cubrir los costos indirectos y la rentabilidad del dueño del restaurante y el IVA y los ingresos brutos, ¿sí? Entonces la facturación total del restaurante va a ser de 30.991, que cubre el costo directo 8.905 más todos los costos indirectos y la ganancia de 4.300 pesos que lleva el dueño del restaurante. Ahora bien, por último, lo que plantea el ejercicio es, perfecto, este es el mapa mío, ¿sí? Estos son los precios definitivos por plato. Ahora, lo que se tendría que hacer antes de lanzar el negocio es decir, bueno, este mix de precios, vender una brocheta a 2,61 pesos, vender los ravioles a 5,91, el pollo rostizado a 5,12, como dice acá, la ternera a 11,71, son precios de mercado que lógicos. Entonces lo que el ejercicio plantea es un detalle, es decir, bueno, tenemos que medirnos contra el mercado a ver qué precio unitario de platos tiene, pero siempre lo que tengo que lograr al final del día es recaudar 3.991,30, ¿sí?
Entonces, acá hace un reseteo de precios. Fíjate, acá, precio final. A la brochette la deja en 3 pesos, 4 pesos este segundo plato no sé qué es, la ensalada verde a 2, sube el precio de los ravioles, etcétera, etcétera, y bueno, la facturación final, que sería estos precios finales de la columna F por la cantidad de platos, por 260 por ejemplo en este caso, es 780 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué te iba a decir? Entonces al final, fíjate que recauda 3.102, que es muy parecido al 30.991, con este reseteo de precios. Y para esta cantidad de producción de platos, ¿se entiende? Bueno, este es el primer pantallazo. Yo creo que tenés que tratar de entender lo que significa este coeficiente, repasar un poco el cálculo, cómo se genera, está bastante bien explicado, y después el resto del costo directo de los insumos por plato es relativamente sencillo, te lo da como algo dado. Los costos fijos que describe acá están bastante bien descritos, que son los sueldos, como dice acá pasea por los costos fijos, la seguridad, acá qué más tiene, comida para el personal, un costo fijo por día, que es nada, independientemente de la cantidad de platos que se vendan, vos tenés ese costo fijo de darle comer al personal, tenés el costo fijo de los impuestos, impuestos municipales, ¿sí? Por ejemplo, tenés los costos fijos del servicio de luz, gas, teléfono y agua. Obviamente que si te reduce el nivel de actividad y a lo mejor tenés menos horas de local abierto, va a tener menos gasto de electricidad, pero en general para una franja horaria estándar, independientemente de los platos que vendas, siempre va a tener el mismo costo de electricidad por mantener el local iluminado. Es decir, el concepto de costo fijo es que vos tenés ese costo en pesos por mes, independientemente de la cantidad de platos que vengan, mientras que el costo variable, directo variable, son los costos de los insumos. Si te reducen la cantidad de platos, va a reducir el costo de los insumos que vas a tener, ¿sí? Ahora, los costos fijos no te van a cambiar nunca. Entonces, acá tenés, por ejemplo, alquileres, amortizaciones, todos esos son costos fijos. Creo que pasa por ahí el tema, y por entender, en definitiva, de este capítulo, entender el tema del coeficiente que estoy yendo para abajo para esta fórmula es la fórmula central que tenés que tratar de entender. Bueno, listo. Ahora voy a ver si grabo ahora otro tutorial vinculado al punto de equilibrio, que son los otros ejercicios, los otros capítulos, y después voy a tratar de grabarte la resolución del ejercicio final.